excéntricos de la sección, o ejes cualesquiera, como están indicados en la figura. Lo único que vamos a hacer ahora es rotar a los ejes X e Y alrededor de ese punto O. ¿Sí? Fíjense que las distancias X e Y, o las coordenadas del diferencial, ahora pasan a ser X' hasta el eje Y', e Y' hasta el eje X', o sea, el Y' llegaría hasta ahí. Nuevas coordenadas que en función de X e Y y del ángulo alfa genérico que rotaron los ejes, se pueden expresar a través de esa identidad. X' en función de X e Y alfa, e Y' lo mismo. Si yo reemplazo en las expresiones de... Si yo reemplazo en las expresiones de los momentos de segundo orden respecto de estos nuevos ejes, llegamos a que están en función de los momentos de segundo orden de los ejes primitivos más el ángulo alfa. ¿Sí? O sea que uno podría darle distintos valores a alfa y obtener cuánto valen los nuevos momentos de inercia y momentos centrífugos respecto a los ejes primas que están indicados aquí. Bueno, vamos a dar dos conceptos aquí que se llaman los ejes para los cuales el momento centrífugo se anula, o sea que podría igualar a cero esta tercera expresión, se llaman ejes conjugados de inercia. O sea, ¿cuándo estoy en presencia de los ejes conjugados de inercia? Cuando el momento centrífugo respecto de dichos ejes es igual a cero. Bien, por ejemplo, en esta sección que teníamos antes, los ejes X e Y baricéntricos son ejes conjugados de inercia, porque ¿cuánto valía el momento centrífugo? Cero. Para dichos ejes conjugados de inercia, que son ejes ortogonales, a esos ejes se los llama ejes principales de inercia. Entonces, los ejes principales de inercia son, a su vez, ejes conjugados de inercia ortogonales. ¿Y por qué se llaman ejes principales de inercia cada uno de ellos? Porque el momento de inercia es máximo para uno y mínimo para el otro. Estos dos valores que averiguamos nosotros de Jx y Ji de esa sección son el más grande será el momento de inercia máximo y el más chico el momento de inercia mínimo para ejes baricéntricos de esa sección. Para cualquier otro eje que rote alrededor del baricentro, no voy a tener un momento de inercia que supere al máximo, ni un momento de inercia que sea menor que el mínimo que para todos los ejes que roten. O sea, cuando los ejes empiezan a rotar aquí, van cambiando los momentos de inercia y momentos centrífugos. Pero habrá una posición en la cual el momento de inercia es máximo y otra posición a 90 grados donde el momento de inercia es mínimo. Bueno, las expresiones, evidentemente para encontrar el máximo o el mínimo, se obtiene de la derivada primera igualada a cero del momento de inercia para encontrar el máximo o el mínimo del momento de inercia. Porque aquí tengo las expresiones del momento de inercia en función de alfa. O sea, si yo hago la derivada primera respecto de alfa, voy a obtener justamente el ángulo alfa para el cual
el momento de inercia respecto de ese eje rotado es máximo. Y a 90 grados será mínimo. Bueno, ¿cuánto vale el máximo y cuánto vale el mínimo? ¿Y cuánto vale el ángulo alfa que tengo que rotar a los ejes X e Y para llegar a los ejes principales de inercia? Tienen las expresiones aquí. O sea que si yo con el valor de Jx, Ji y Jxy reemplazo en esta expresión y hago el arco tangente de esta expresión, voy a obtener el duplo del ángulo, que dividido 2 tendré el ángulo alfa que tengo que rotar a los ejes para llegar a los ejes principales de inercia. Para cada uno de esos ejes, el momento de inercia será para uno máximo y para el otro mínimo. Con esta expresión se pueden averiguar. Evidentemente, si el momento centrífugo vale 0, fíjense, tangente de 2 alfa me va a dar 0, y directamente, si yo me voy aquí, estas expresiones, esto se anula, esto también, a e cuadrada elevado al cuadrado, voy a poder simplificarlo, y J1 me va a dar máximo, me va a dar Jx, y mínimo me va a dar Ji, uno de los dos. Porque si Jxy vale 0, los ejes X e Y son principales de inercia, y a su vez conjugados de inercia. Bueno, en definitiva, trabajando esas expresiones de momento respecto de ejes que rotan, se llega a una condición geométrica. Entonces, imagínense, yo aquí roté un ángulo alfa. ¿Qué voy a obtener? Un momento de inercia, Jx', y un momento centrífugo, Jx' y prima. Si roto otro ángulo alfa, voy a tener otro par de valores, momento de inercia y momento centrífugo. Todos esos pares de valores están sobre una circunferencia, porque la ecuación finalmente resultante es esa. Y la representación gráfica de la circunferencia para el ejercicio 1 que vimos inicialmente, cómo se realiza. Nosotros habíamos calculado Jx, Ji y Jxy para esta sección. ¿De acuerdo? Con este planteo que habíamos hecho. Jx, Ji y Jxy. Entonces lo único que vamos a hacer ahora es representar esa circunferencia con estos tres valores. O sea, con esos tres valores calculados nosotros vamos a poder representar la circunferencia que me va a dar todos los valores posibles de momento de inercia y momentos centrífugos para cuando los ejes X e Y rotaron alrededor de, en este caso, del baricentro. ¿Por qué? Y porque los valores que hemos obtenido de momentos de segundo orden son respecto de ejes baricéntricos. Esa circunferencia se va a representar en un eje de las abscisas, donde vamos a representar los momentos de inercia, y un eje de las ordenadas, donde vamos a representar los momentos centrífugos. Un punto de esa circunferencia de Moore va a tener como abscisa un momento de inercia y como ordenada un momento centrífugo. Y aquí tengo Jxg y Jxg. Ese es el primer punto que vamos a representar. Aquí está Jxg, vendría a ser todo este segmento, abscisa, y Jxg y G, como es negativo, ese va a ser ese punto. Este es un punto de la circunferencia, que está identificado con la letra X, cuya abscisa, cuyas coordenadas van a ser siempre Jx y Jxy. En este caso, 10,37
y menos 6,56. Por eso está ubicado ahí el punto X. Otro punto de la circunferencia va a tener como coordenada JI y como la otra coordenada va a ser el opuesto al valor de JXY que había calculado. Por eso este opuesto pasa a ser positivo y llego a ese otro punto que llamo I. Estos dos puntos nosotros siempre lo vamos a poder representar en función del cálculo previo que hayamos hecho. Si 1x con y, tengo el diámetro de la circunferencia. Donde corta el eje las abscisas, voy a tener el centro de la circunferencia. Porque esta circunferencia que viene de las expresiones de jx', ji' y jx'y', es la ecuación de una circunferencia cuyo centro está sobre el eje de las abscisas, a la derecha del eje de las abscisas, cuyo centro es JC, que es el promedio de JX y JY, y cuyo radio es la raíz cuadrada de este término. Pero eso va a surgir de esta circunferencia. Entonces unimos X con Y, que es el diámetro, donde corta el eje de las abscisas tengo el centro, y evidentemente el diámetro quedó dividido en dos partes iguales, que sería el radio. Y con este radio trazamos la circunferencia. Y todos estos puntos me dan los momentos de segundo orden para cuando los ejes rotan alrededor de un punto. Como me interesan los momentos principales, o máximos y mínimos, este es el punto donde tengo el momento de inercia máximo. Y este es el punto donde tengo el momento de inercia mínimo, sin lugar a dudas. De las coordenadas de todos esos puntos, este es el que tiene el mayor momento de inercia y este es el que tiene el menor momento de inercia. Y este diámetro XY, cuya posición va a depender exclusivamente de esos tres valores que ustedes han calculado, ¿qué ángulo lo tengo que rotar para llegar a los momentos principales de inercia J1 y J2 o a los puntos 1 y 2? Este ángulo, que llamamos 2 beta, porque en el círculo de Morse se miden el doble los ángulos. Y como todos estos datos geométricos ya los tengo, JX, JY, JXY, es muy simple calcular el ángulo 2 beta que tengo que rotar a XY para llegar a 1 y 2. Esto lo conozco, y este cateto, estoy hablando de este triángulo rectángulo, que es exactamente igual que este otro. El cateto opuesto, ¿cuánto vale? JXY. Y el cateto adyacente, ¿cuánto vale? Y este segmento es la mitad de JX menos JY en este caso. Porque siempre este punto va a estar a la mitad de este segmento. Desde aquí hasta aquí tengo JX, y de aquí hasta aquí tengo JY. Quiere decir que si hago JX menos JY, ¿qué me da? El segmento que va desde esta abscisa hasta esta otra abscisa. Sería la diferencia entre JX y JY. Si a eso lo divido por 2, ¿qué tengo? Este cateto. Por eso es muy simple calcular por trigonometría en la circunferencia de Mohr ese ángulo 2 beta que tengo que rotar a este diámetro para pasar de XY a 1, 2, en definitiva. El centro es el promedio de JX y JY, y el radio es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de estos dos catetos, que ya dijimos cuánto valía. ¿Y cuánto vale J1, que es el momento de inercia máxima? Es JC más el radio. JC menos el radio, que me da J2, que sería la abscisa de este punto 2. Y ahí tienen las expresiones para calcular los momentos máximos y mínimos y para qué eje se da, para qué orientación.
y para este ángulo 2 beta que medimos aquí en el círculo, que en la sección es beta. Fíjense que aquí tuve que rotar este diámetro 2 veces beta, y aquí la mitad y con el mismo sentido de giro. Entonces, los ángulos que voy a medir en la circunferencia de Mohr es el doble de los que se miden en la sección. Bueno, aquí fíjense, para ir de X a Y, ¿cuánto tengo? 90. Para ir de X a Y, ¿cuánto tengo aquí? 180. Entonces, los ángulos que mido en el círculo de Mohr son el doble de los que voy a medir en la sección, pero con el mismo sentido de giro. Entonces, ¿cuánto tuve que rotar a XY para llegar a 1 y 2? 2 beta. ¿Con qué sentido? Antihorario en ese caso. Por lo tanto, aquí tendré que rotar beta con el mismo sentido. ¿Y llegué a qué? A los ejes principales de inercia. Pero además, cuando hice esa rotación, X pasó ¿a qué posición? A 1. Por lo tanto, X, cuando rotó la mitad y de igual sentido de giro, este eje es el eje 1. O sea, la circunferencia de Mohr me permite identificar cuál es el eje 1 y cuál es el eje 2. ¿Por qué hay que saber cuál es el eje 1 y cuál es el eje 2? Y porque el momento de inercia respecto del eje 1 es el mayor. Y respecto del eje 2 es el menor momento de inercia para cualquier ángulo alfa que rote alrededor del baricentro de esa sección. Y esa es la posición de los ejes principales de inercia correspondientes a esa sección, siempre hablando de ejes baricéntricos. Encontramos cuánto vale el máximo, cuánto vale el mínimo y cuál es su posición. Bueno, el máximo y el mínimo, en este caso es 15,45 y el mínimo 1,89. Por supuesto, mayor que el JX que habíamos calculado, que el mayor que los momentos de inercia que habíamos calculado, y menor que el menor de los dos. Porque este es el máximo valor para cualquier eje que rote alrededor de este punto. Y este es el mínimo. Acuérdense que los momentos de inercia son siempre positivos. No me puede dar nunca un momento de inercia negativo. Y el ángulo beta, 37 grados, que es el ángulo aproximadamente que tuve que rotar a los ejes X e Y para llegar a los ejes principales. Bueno, esto ya lo tienen para que lo vean. Y el mismo análisis, fíjense, para la misma sección, pero para otros valores de JX y JY. Fíjense que para esta sección, JX y JY están intercambiados. JX y JY, y JXY es negativo en este caso, cosa que aquí era positivo. Negativo también en este caso, sí. Ambos casos eran negativos. Pero la idea, para que lo vean, es que fíjense que la posición de los ejes XY para el ejercicio 1 es distinta para el ejercicio 5. Porque dijimos que el punto X siempre tenía como coordenadas JX y JXY. Está aquí. Y el punto Y tiene como coordenadas JY y el opuesto a JXY. Y ahí apareció el diámetro, XY. ¿Qué ángulo tengo que rotar ese diámetro para llegar a 1 y 2, cuya posición siempre va a ser esta? 2 beta. ¿Pero en qué sentido? Horario en este caso. Quiere decir que a los ejes X y Y en la sección también los voy a tener que rotar en sentido horario, pero la mitad, beta. Pero cuando hicimos esa rotación, fíjense que el punto Y se confundió con 1 o X con 2. Quiere decir que X con 2 o Y con 1. Quedaron identificados ¿qué? Los ejes principales de inercia.
identificados, me refiero a que ustedes sepan respecto de cuál eje el momento es máximo. Y a 90 grados, respecto del eje 1, estará el eje 2, cuyo momento de inercia es mínimo. Evidentemente, aquí el máximo y el mínimo me dan iguales. Si ustedes ven esta sección y ven esta sección, y van a ver que están rotadas, pero en la misma sección, y los momentos principales de inercia son exactamente iguales, porque rotan alrededor del baricentro, o puedo rotar la sección y dejar los ejes, es exactamente lo mismo. Bueno, mírenlo, esto lo tienen en el aula virtual, como para una sección cualquiera sepan calcular los momentos principales de inercia y ubicar los ejes principales de inercia en la sección. Tienen varios ejercicios resueltos de modelo como para que lo analicen un poquito. ¿Sí? Bueno, vamos a ver algunos ejercicios simples de resistencia de materiales. ¿Han leído algo de la documentación que tenían en el aula, que ahí se las había subido? Una lectura rápida, por lo menos. Vamos a resolver algunos ejercicios ahora en base a lo que... Estos ejercicios se los voy a subir ahora en el aula, si es que ya no lo tienen, pero... ¿Alguien leyó algo o no? Yo de eso. Sí. Escuché algo ahí, a ver. Que no, que yo de eso no leí nada. No. ¿Y alguien leyó o no? Yo tampoco leí nada, no leí. ¿Nadie, nadie? Bueno, yo voy a hacer algunos... Voy a hacer de cuenta que algo han leído, ¿no? Y si no, van a tener que leerlo lo antes posible para no... Bueno, ahí están viendo un enunciado. Sí, sí. Bueno, tengo una barra... una barra suspendida en la parte superior. Que tiene una carga en el extremo de, dice, 400 kilos. Bueno, me da la barra tiene un diámetro de 6 milímetros. Y 20 metros de longitud. ¿Sí? Está suspendida en... Sometido a la carga en el extremo, si se ha medido... Bueno, vamos a suponer que está suspendida en la parte superior. ¿Sí? Tiene 20 metros de longitud. Bueno, vamos a
Bueno, y me dicen que el alargamiento, delta L, lo vamos a llamar, es lo que se alargó debido a la carga, es 1,37 centímetros. Bueno, vamos a básicamente este es el problema, ¿no es cierto? Tengo una barra suspendida, longitud 20 metros, con una carga en el extremo. Eso es lo que dice el enunciado. Esta es una barra circular de diámetro 6 milímetros. 20 metros de longitud, una carga P. Bueno, ¿cuánto vale el esfuerzo normal de esa? ¿Cuánto vale el esfuerzo normal de esa barra? En esa barra. Está fija en la parte superior y aquí tengo una carga P. A ver, voy a ver si alguno... vamos a ver el chat. 400 kilos. Y si yo desprecio el peso propio, el esfuerzo normal es constante. Vamos a ver qué pasa cuando no desprecio el esfuerzo propio. O sea, el esfuerzo normal es igual a 400 kilos constante, evidentemente, ¿de qué? ¿Tracción o compresión? Tracción, perfecto. Cuando tengo un esfuerzo normal de tracción, ¿qué le pasa a la barra? Por la elasticidad que tiene. Se produce un alargamiento, delta L, que fíjense que en este caso se midió. Bueno, hay un ensayo de tracción y la ley de Hooke, entonces lo voy a escribir aquí. Vamos a poner... que dice que el alargamiento que experimenta una barra sometida a una tracción constante, el alargamiento es directamente proporcional al esfuerzo normal, ¿sí? Y a la longitud inicial de la barra, sin ser sometida a ningún esfuerzo, e inversamente proporcional a una constante E llamada módulo de elasticidad, longitudinal en este caso, y a la sección de la barra. ¿Sí? La sección de la barra, que en este caso me dicen que tiene un diámetro de 6 milímetros, o sea que yo podría calcular perfectamente esa sección, el área, porque tengo el diámetro de esa sección circular. Bueno, evidentemente el problema me pedía determinar el módulo de elasticidad. Este es el módulo de elasticidad. Y bueno, si tengo delta L, tengo el esfuerzo normal, tengo la longitud inicial y tengo la sección, la puedo calcular. O sea, el área, ¿cuánto vale? Pi por diámetro al cuadrado sobre 4, ¿no es cierto? La sección circular, el área de una sección circular. Tengo A,
tengo L. Cuidado que aquí tengo milímetros y aquí tengo metros, ¿no es cierto? Tengo el esfuerzo normal. Y tengo delta L, evidentemente puedo despejar de aquí E. ¿Cuánto vale E? N por L sobre delta L o A por delta L. Lo único que tengo que hacer es reemplazar valores aquí. Bueno, aquí en la guía esta que se la voy a subir, tiene la solución. En todo caso, verifíquenla. 2.065.587,6 kilos sobre centímetros cuadrados. Tendríamos que reemplazar los valores. Como está en kilo y centímetros, aquí serían 400. L serían 2.000 centímetros. ¿Sí? A tendré que trabajarlo en centímetros. ¿Sí? Y delta L lo tenemos en centímetros, que es el dato. ¿Sí? O sea, es cuestión de reemplazar valores aquí. No hay nada. No hay nada raro aquí, ¿sí? Para averiguar E. Y me piden determinar el módulo de elasticidad y la tensión. La tensión. ¿Qué es tensión? Que es lo que hasta ahora no habíamos visto. Nosotros habíamos visto los esfuerzos internos en una sección. Esfuerzo normal, esfuerzo de corte y momento flector. La tensión es el esfuerzo por unidad de área. ¿Sí? Entonces, la tensión normal, en este caso, sigma, es N dividido la sección. Acuérdense que el esfuerzo normal, ¿qué era? El esfuerzo normal era la fuerza perpendicular a la sección, ¿se acuerdan? Si a eso lo divido por el área de esa sección, me da la tensión. Y bueno, N ¿cuánto vale? 400 kilos. El área la calculo de esta forma. Por lo tanto, puedo llegar perfectamente a esa tensión que me dice que vale, lo vamos a chequear a ver si eso está bien. El esfuerzo normal es 400, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale la sección? Dijimos pi por, vamos a trabajarlo en centímetros. Serían 0,6, ¿cierto? 0,6 centímetros. Elevado al cuadrado, dividido 4. La sección es 0,2827 centímetros al cuadrado. Eso lo multiplico por 400 dividido esa sección, me da 1414,93. 1414. O sea, en este caso la tensión es 1414,71 kilos sobre centímetros al cuadrado. Esa es la tensión normal que tengo en ese cable. Es el esfuerzo normal dividido el área de la sección. Y el módulo de elasticidad lo obtenemos de ahí. ¿Sí? Bueno, esto evidentemente hay un ensayo que van a ver los gráficos de fuerza, alargamiento o tensión de formación. Bueno, la tensión normal, en este caso de tracción, el esfuerzo normal dividido el área, y
Fíjense que aquí la tengo. Entonces, si acá reemplazo a N sobre A por tensión, sigma. Y acá hago una... Vamos a trabajar con esta expresión. Si yo a L lo llevo al primer miembro, N sobre A, ¿qué me da? Sigma. ¿Sí? N sobre A es sigma, dividido E, al L lo llevé al primer miembro. Esta expresión es exactamente igual. A este término, que es el alargamiento unitario, se llama, o deformación específica, es el alargamiento referido ¿a quién? A la longitud inicial. Delta L sobre L. Se llama épsilon. Entonces, en definitiva, esta expresión se puede escribir como sigma igual a épsilon por E. Sigma sobre E por E, espejo sigma. ¿Qué me dice? Que la tensión es igual a ¿qué? Al alargamiento unitario por el módulo de elasticidad. Este módulo de elasticidad se calcula de un ensayo. En el caso del acero, que sería este caso un ensayo de tracción, que sería parecido aquí. Acá tengo una tracción, mido el alargamiento en función de la longitud inicial, calcule cuánto vale E. Lo puedo calcular. En este caso me da 2.065.587 cuando reemplacen los valores. Y ese es el módulo de elasticidad del acero, por ejemplo. Surge de un ensayo. Que podría haber sido este, ¿no? Aplicamos una carga conocida, la barra tiene una longitud conocida, se produjo un alargamiento, la sección la conozco, me voy a la ley de Hooke, que en definitiva esta es la ley de Hooke. Ley de Hooke, que establece la relación entre la tensión normal y el alargamiento unitario a través de una constante. Esta constante se llama módulo de elasticidad y tiene un valor determinado en función del material. ¿Esas tablas también están, profe? ¿Cómo? ¿Esas tablas también están? Esas tablas van a ver una tabla de materiales, apéndice, le llamé A, B y C, creo que el apéndice B tiene las características físicas de distintos materiales, acero, madera, hormigón, algunos metales, ¿sí? ¿De dónde surgen esos valores? De ensayos, ¿sí? De ensayos que se le hacen, por ejemplo, de tracción a un material para poder tener cuánto vale el módulo de elasticidad. Fíjense que esto es adimensional, el alargamiento unitario, porque es una relación entre dos dimensiones, dos magnitudes que tienen la misma dimensión, unidad de longitud. Quiere decir que el módulo de elasticidad, en definitiva, tiene la misma dimensión que la tensión. Por eso se mide en kilos sobre centímetros cuadrados también el módulo de elasticidad que calculen ustedes aquí. Y en definitiva, ¿qué sería el módulo de elasticidad? La tensión para cuando épsilon vale 1. Cuando épsilon vale 1, E es igual a sigma. Pero para que épsilon valga 1, ¿cuánto tendría que valer delta L respecto de la longitud inicial?
Si el alargamiento, ¿cuánto tendría que ser? Igual a L. Igual a Para que L. uno. Claro. Digamos, esto es Imposible. ¿por qué? Y porque no hay ningún material que sometido a una tracción y alcance una deformación igual a su longitud. Seguramente se me rompe mucho antes. ¿Sí? Esto es dentro del periodo elástico del material. O sea que periodo elástico se llama que cuando yo lo someto a una tracción y se produce una deformación, delta, cuando quito la acción, el material recupera su longitud inicial. Ese sería un periodo elástico. Cuando empieza a crecer la carga más allá de ese periodo elástico, ya el material se empieza a deformar y pierde esa condición de elasticidad y cuando quito la carga seguramente va a tener deformaciones permanentes. Evidentemente, si esta carga sigue creciendo, y voy a llegar a un momento que se va a producir la rotura. Bueno, eso surge de ese ensayo de tracción que lo tienen detallado ahí en la guía. Mírenlo, son poquitas hojas como para que nos ubiquemos un poco más en el tema. ¿Sí? Bueno, este sería un ejercicio de arranque nomás. Profe, Sí. ese E, que es igual a N por L sobre A por delta L, puede que dé 20.652,70. No, da 2 millones, lo voy a anotar aquí. Bueno, fíjate, lo podríamos calcular aquí. Sigma, ¿cuánto vale? Ese valor. Epsilon, ¿cuánto vale? Si tengo delta L y tengo L, ¿cuánto vale el epsilon? Que es el alargamiento unitario. 1,37 dividido 2000. 6,85 por 10 a la menos 4. Esto es adimensional. Si tengo el E y tengo el sigma, ¿cuánto vale el módulo de elasticidad? $2.065.000. $270. La misma dimensión que el sigma, kilos sobre centímetros al cuadrado. Ese es el valor que tiene. Bueno, 587, dice la guía. Yo he trabajado con todos los decimales aquí. Y ese valor es parecido al que tiene. Seguramente un redondeo en uno de los dos lados, por eso no. El E del acero normalmente es 2.100.000. Es un valor que ya lo tenemos de tablas. 2.100.000 es el E del acero. Bueno, en este caso, para este ensayo, se midió 2.065.000. Aproximado. Por supuesto que depende de la calidad del acero, pero anda en ese orden, 2.100.000 kilos sobre centímetros cuadrados. Bueno, vamos a borrar esto. ¿Verificaste ese valor? No sé qué. Sí, profe, da igual. Bien. Sí, lo tienen como resultado, ¿no? En esta guía que les voy a dar está el resultado puesto. La pequeña diferencia es redondeo nada más. Bueno, yo le voy a copiar el dibujo, esto lo tienen aquí, lo vamos a leer entre todos. Fíjense lo que tenemos aquí. Dos barras AC y BC fijas en A y en B,
unidas en el punto C con una carga P conocida. Me pide calcular el diámetro necesario de las barras. Bueno, me dice que cada barra tiene 3,5 metros de longitud. O sea que AC es igual que BC, igual a 3,5 metros. Bueno, evidentemente, ¿a qué esfuerzo van a estar solicitadas esas barras para la carga P actuando en C? ¿Podríamos calcular los esfuerzos en las barras? Este es un caso típico de estática, ¿no? Yo podría calcular cuánto vale el esfuerzo en AC y en BC, o en CA y CB. Sí, solo que sí, ya tenemos la longitud de las barras y el... Bueno, en realidad tengo la longitud y tengo el ángulo, o sea que, ¿qué podríamos plantear en el punto C ahí? Esto ya lo vimos en estática. Donde esto lo habíamos llamado, ¿se acuerdan? TCB. Y esto sería TCA. Y ahí tengo el ángulo alfa. ¿Qué puedo plantear ahí en el punto C? Tengo la inclinación. Sería la sumatoria de las fuerzas, claro que se descompone en el eje X e Y por el ángulo. Exactamente. O sea, En Y. ¿qué tengo que plantear? El equilibrio de fuerzas, exactamente, de fuerzas concurrentes en C. ¿Sí? Entonces, directamente, ¿ese sería el diagrama cuerpo libre? ¿O no? Sí, profe. Bueno, ¿cuánto vale P? 2.000 kilos. Bueno, el ángulo alfa lo puse aquí, pero estaba acotado aquí en la parte superior. Evidentemente son iguales, ¿no es cierto? Alternos internos entre paralelas. ¿Qué más tengo? Bueno, la longitud AC es igual a la longitud BC. Me decían que las barras tenían 3,5 metros de largo directamente. Me da una tensión admisible. Ya vamos a ver qué es. Y me da el módulo de elasticidad del material. Que al ser acero son los 2.100.000 kilos sobre centímetros cuadrados. Y acá ustedes tienen 2,1 por 10 a la 6 kilos sobre centímetros al cuadrado. 2,1 por 10 a la 6, el módulo de elasticidad, la tensión admisible. Bueno, por ecuación, por equilibrio de fuerzas, dígame cuánto vale TSA, que es igual que TCB en este caso.
porque las dos barras tienen la misma longitud, la misma inclinación respecto de la horizontal. Este punto C está en el medio de A y de B, ¿sí? Este punto C está a la mitad. Esta longitud y esta longitud me la dan como dato. Tensión admisible y el módulo de elasticidad. ¿Qué me están pidiendo? El diámetro. ¿Qué diámetro le tengo que dar a esas barras? ¿Sí? Las tengo que dimensionar. Bueno, y además me dice cuánto vale el desplazamiento del punto C. ¿Están de acuerdo que cuando actúe la carga P, debido a la tensión que deberían ustedes poder calcular, que seguramente va a ser de tracción, ¿qué les va a pasar a las barras AC y BC, cuya longitud inicial es de 3,5 metros? Por Hooke, digamos, que me dice que se produce Pues, creería. ¿Por el coseno del ángulo será? ¿O nada que ver? Bueno, si hacemos sumatoria de Fx igual a 0, lo único que llegamos es que TCA igual que TCB, ¿no es cierto? Si hacemos sumatoria de Fi igual a 0, y me va a decir que T, vamos a suponer que esto lo llamamos T. ¿Sí? Vamos a volver al... Vamos a suponer que la llamamos T. Si hago sumatoria de Fi igual a 0, ¿qué me va a decir? Menos P más T por el seno de alfa por 2 igual a 0. O sea que T me debería dar, si ustedes lo hacen, P dividido, esta es una ecuación de equilibrio, ¿no? P dividido 2, seno de alfa. Díganme numéricamente cuánto les da. Sería P dividido 2, 1000 dividido seno de 20 grados, en definitiva. Alfa valía 20, me parece. Sí. ¿Cuánto les da eso? 2923,8. ¿Sí? Sí. ¿Y qué es eso? ¿Qué vendría a ser ese valor de T? El esfuerzo normal en las barras, AC y BC. Y ante un esfuerzo normal, ¿qué se van a producir en las barras? Alargamientos. ¿Cuánto vale ese alargamiento? Bueno, nosotros lo habíamos escrito. O sea, esta es la expresión más simplificada. Sigma igual a E por E, pero habíamos visto también que el alargamiento delta L era igual a ¿qué? A el esfuerzo normal por la longitud inicial dividido E por A, ¿se acuerdan? Se producen alargamientos. Yo tengo el esfuerzo normal, tengo la longitud. Pero quiero saber qué, la sección. Por eso me pide determinar el diámetro. Tengo que dimensionar la sección. Pero me da un dato, o necesito conocer
¿Qué? La tensión admisible en el material. ¿Qué es la tensión admisible en el material? Y antes que se deforme, sería. Exactamente. Normalmente la tensión admisible en un material, esa tensión para la cual se empieza a deformar, que acabas de decir, se llama tensión de fluencia. Fluencia es cuando el material se deforma sin ningún incremento de carga. O sea, empiezo a aumentar la carga P de ese ensayo de tracción. Llega un momento en que no incremento más P y el material empieza a deformarse sin incremento de la carga. Esa se llama tensión de fluencia. Evidentemente no puedo llegar o permitir que la tensión a que esté sometido el material sea igual a la de fluencia. Porque si permito eso, el material se me va a deformar y me va a quedar con deformación permanente. Normalmente uno trabaja con un coeficiente de seguridad mayor que 1 y a esa tensión de fluencia crítica, dividido por este coeficiente que puede ser 1,5 o 2 o más grande también, no mucho más grande para el caso del acero, me da una tensión admisible, que es la que con la que nosotros vamos a trabajar. No puede ser la de fluencia. Es la de fluencia dividido un cierto coeficiente de seguridad. En este caso ya me dan la tensión admisible. Yo sé que con esa tensión voy a poder trabajar perfectamente o voy a estar dentro del periodo elástico del material. Entonces yo ya tengo la tensión a la cual quiero que trabaje el alambre, o lo que es lo mismo la fuerza por unidad de área. Entonces, si yo tengo la fuerza por unidad de área, la tensión, y tengo el esfuerzo normal, porque lo acabo de averiguar, esto es lo que nosotros con esta expresión vamos a dimensionar siempre. La tensión ya sabíamos que era el esfuerzo normal por unidad de área, ¿sí? Pero siempre la tensión a que va a estar trabajando el material, a lo sumo será igual que la tensión admisible o menor que la tensión admisible. Con esta expresión siempre nosotros vamos a dimensionar. ¿Por qué? Porque de aquí vamos a obtener ¿qué? El área, la sección que necesito. ¿Cuánto va a valer el área? Mayor o igual, lo llevo aquí, que el esfuerzo normal dividido la tensión admisible. Y de esa forma dimensiono. ¿Qué sección necesito? Mínima. El esfuerzo normal dividido la tensión admisible en materia. ¿Cuánto vale el esfuerzo normal? Lo acabamos de averiguar. ¿Cuánto vale la tensión admisible? La tengo como dato. Si ustedes me preguntan, ¿de dónde sale? Bueno, del ensayo de tracción del material se determina perfectamente cuánto vale esa tensión de fluencia. Dividido un coeficiente de seguridad que le vamos a poner nosotros, como calculistas, llego a esa tensión admisible. En este caso ya la tengo, la tensión admisible. Quiere decir que si a este valor lo divido por 1000, ¿qué obtengo? El área. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Qué me daría qué en este caso? El esfuerzo normal, que averiguamos por la estática, dividido 1000, me da, bueno, 2,92 centímetros al cuadrado me da, en este caso. ¿Está bien? Pregunten. 2,92, perfecto. Ese es el área, o sea, está bien, pero me pedí el diámetro.
Determinar el diámetro necesario de las barras de 3,5 metros de longitud. Eso me pedía. Bueno, pero si tengo el área, ¿cómo paso al diámetro? Porque se supone que si por pi, estoy hablando de una sección, en una sección circular, ¿no? lo divido por pi entonces. Bien, o sea que el área que calculamos va a ser pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces, ¿cuánto va a valer el diámetro? Y al área la multiplico por 4, la divido por pi raíz cuadrada, en definitiva. ¿Sí? Entonces, si yo hago con los, ¿cuánto me dijeron? 2,9238. Lo divido por, no, lo multiplico por 4. ¿Sí? Lo divido por pi raíz cuadrada. ¿Qué sección me da? Perdón, ¿qué diámetro me da? 1,93, ¿puede ser? Centímetros. ¿Estamos de acuerdo? Esta sección, ahí me lo pusieron, 2,9238 me dijeron. 2,924, vamos a ponerle centímetros al cuadrado. O sea que el diámetro necesario es 1,93 centímetros. ¿Está bien? Era lo que me pedía el problema. Bien, 1,929. Perfecto. Bueno, calculamos el diámetro. Hemos dimensionado, ¿se dan cuenta? Le dimos dimensión a la sección de las barras. En función del material. Bueno, todavía no hemos usado el módulo de elasticidad, pero hemos usado la tensión admisible del material. ¿Sí? Y en función, por supuesto, del esfuerzo normal que lo averiguamos con estática. Siempre vamos a usar esta expresión. El esfuerzo normal por unidad de área es igual a la tensión. Esta tensión se la suele designar como tensión de trabajo. La tensión a que está trabajando una barra sometida a esfuerzo normal, el esfuerzo normal por unidad de área, o fuerza por unidad de área. No debe superar nunca la tensión admisible del material. Y de ahí, ¿qué obtenemos? El área necesaria, o el área mínima, porque tengan en cuenta que ustedes llegaron a este diámetro correspondiente a esa sección mínima. Está bien, pero ustedes no van a conseguir comercialmente ese diámetro, seguramente. Van a tener que ir a qué diámetro a la hora de definirlo, esas dos barras. Más próximo, el estándar. Estándar, pero más próximo ¿para qué lado? Al mayor. Para Perfecto. arriba, siempre Para arriba, está bien. Porque fíjate que esta área es la mínima. Por lo tanto, este diámetro es el mínimo. Si vos me decís próximo y me decís 1,8, y si vos elegís un diámetro más chico, vas a estar eligiendo un área más chica, vas a tener una tensión que vas a superar al admisible. No quiere decir que a lo mejor se te rompa, pero estarías consumiendo, llamémosle, parte de tu coeficiente de seguridad. Está bien, de ahí para arriba, entonces vamos a tener que ir comercialmente
de acá, lo más próximo, pero por encima. ¿Mm? Bueno, ¿qué pasa con las deformaciones ahora? Porque por Hooke habíamos visto que se producen alargamientos directamente proporcionales al esfuerzo normal, a la longitud, e inversamente proporcionales al producto de E por A, cuya expresión genérica termina siendo esta. Sigma igual a epsilon por E. ¿Cómo averiguamos el alargamiento que se produce? Las barras, ¿cuánto se van a alargar? Estas dos barras que tienen 3,5 metros de longitud cada una. Bueno, ¿se acuerdan? Delta L era igual a N 2923,8 por L 3,5 metros dividido E y dividido A. O sea que puedo calcular perfectamente el delta L. ¿Sí? Profe, disculpe, Sí. ¿el diámetro de ese 1,93 ya lo daba el ejercicio? No. Determinar el diámetro, decía. Ah. Lo que nosotros calculamos fue el área necesaria. Esta área nosotros la podemos definir circular, cuadrada, rectangular, lo que sea. Necesito un área. No me importa si es circular o de otra forma. Podría ser un área conformada por dos alambres, por ejemplo. Esto es lo que yo necesito respetar. ¿Cómo llego a esa área? De muchas formas. Lo que pasa es que el problema me pedía aquí el diámetro de las barras. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que esta área la tengo que asimilar ¿a qué? Al área de un círculo que tiene esa expresión, pi por diámetro cuadrado sobre 4. Y de ahí despejo el diámetro. Como 4 veces el área dividido pi raíz cuadrada. ¿Sí? Entonces el dato que daba era el área. No, el dato que daba tampoco es el área. El área la obtuvimos de aquí. Y lo normal, esa sería el peso sobre los 1000 que son de La la tensión normal es el esfuerzo normal, es la tensión que averiguamos por equilibrio de la estática. Este n es este valor. Es este valor, que es igual que este. Claro, sí. Ahora ¿Está sí. bien? Sí, ahora sí. Ahora sí, bien. Perfecto. ¿Cuánto vale el alargamiento? Cada barra se va a alargar. ¿Cuánto? N por L o T por L, T por L dividido E por A. Eso me decía Hooke, ¿se acuerdan? Lo puedo sacar de ahí. Y si no, fíjense de aquí. ¿Sigma lo tengo? Sí, ¿no? ¿Cuánto vale el sigma? ¿Cuánto vale la tensión en el material? Nosotros le hicimos igual ¿a quién? A la tensión admisible, ¿no es cierto? ¿El E lo tengo? Sí, ¿no? ¿Qué puedo obtener de esa expresión simplificada de la ley de Hooke? Si tengo la tensión y tengo el módulo de elasticidad del material,
2,1 por 10 a la 6. ¿Qué puedo obtener de ahí? El épsilon queda igual a ¿qué el épsilon? Al límite elástico. Alargamiento unitario era el delta L, lo que se alargó, dividido ¿qué? La longitud inicial. Quiere decir que si hago sigma dividido E, ¿cuánto es sigma dividido E? 1000 dividido 2,1 por 10 a la 6. ¿Eh? Tengo el épsilon. El épsilon son valores muy pequeños. Por eso se mide normalmente por 10 a la menos 3, a la menos 4. Y porque los alargamientos son pequeños respecto de las dimensiones originales, de la barra en este caso. Si yo hago 1000 dividido 2,1 por 10 a la 6, me da el épsilon. Si a eso lo multiplico por la longitud, que es 3,5 metros, lo vamos a multiplicar por 100 para que me den centímetros. ¿Qué estaría obteniendo? El épsilon por L. ¿Qué me da? El delta L. ¿Cuánto les da? ¿Qué delta L les da en este caso? $4,76 por 10 a la menos 4. No, ese es el épsilon. Si yo conozco el épsilon y conozco el L, ¿cuánto vale el L? El L de las barras. Si hago épsilon por L, ¿qué me da? 1,66 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto? No. Acordate que el épsilon es adimensional. Cuando multipliques por el L, que acá está en metros, trabajemos con centímetros, porque siempre los desplazamientos son pequeños. ¿Qué delta L te da? $0,166, ¿qué? Centímetros, ¿no es cierto? 0,016, ¿no es? Ah, no. No. Ah, listo. 0,16, 0,166. 0,166, ¿qué? Centímetros. ¿Eh? ¿Está bien? Eso es lo que se alargó. Cada una de las barras. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que es muy pequeño el alargamiento respecto de la longitud. Sí, por eso la hipótesis que habíamos visto nosotros en estática no se aleja tanto de la realidad, porque los materiales se deforman, pero son pequeñas las deformaciones respecto de su dimensión original. Si bien sabíamos que era la hipótesis de rigidez no era totalmente válida, porque habíamos dicho que todos los materiales tienen una cierta deformación. Pero estamos viendo que es pequeña, 0,17 centímetros contra los 350 centímetros que tiene de longitud. Eso es lo que se alarga cada barra. ¿En qué dirección se mide este delta L? El normal. Claro, en la misma dirección de la barra, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? O sea, el delta L es en la misma dirección de la barra. Está bien, perpendicular a la sección. Me refiero a lo siguiente ahora. Vamos al esquema que teníamos, que me está pidiendo
nosotros teníamos esta situación. Es lo que se alargó esta barra, ¿estamos de acuerdo? Pero ¿en qué dirección? En la misma dirección de la barra. Quiere decir que si estas dos barras se alargaron, ¿qué pasa con el punto C? Está a la mitad. ¿Qué le va a pasar al punto C? No escuché si alguien habló. Está bien, el ángulo lo tengo acá arriba, a este ángulo. Es igual que este. Esta longitud es inicial, son los 3,5 metros. Y esta también, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasó con esas dos longitudes ahora? ¿Cambiaron? Entonces, si se produjo ese alargamiento, ¿qué le pasa al punto C? Se encuentra un poco más abajo. Va a descender. Por eso el problema me pide descenso del punto C. Va a estar más abajo. Se va a mover así el punto C. Estoy exagerando ahí, ¿eh? Como está fija aquí las barras, exageradamente le va a pasar esto al lado. Y el punto C va a aparecer ahí abajo. ¿Están de acuerdo? El punto C que estaba acá, ahora va a aparecer ahí. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, ahora es una cuestión de geometría nomás y de una simplificación que es totalmente válida. Vamos a dibujar esa situación un poquito más grande aquí. Yo voy a dibujar este triángulo que es exactamente igual. Este es el delta L que nosotros calculamos. Si yo trazo una perpendicular a esta barra que pase por el punto C, puedo decir que esta es la longitud inicial, 3,5 metros, y esto es lo que se alargó, ¿sí? ¿Sí? Lo mismo pasa del otro lado, ¿no? ¿Lo están viendo? Nosotros calculamos este delta L. ¿Qué me pide el problema aquí? El descenso. Este delta sub C. ¿Y qué puedo decir? Si bien este ángulo 20 grados cambió un poquito, pero prácticamente nada porque las deformaciones son muy pequeñas. ¿Dónde tendría el ángulo alfa en este triángulo rectángulo que generamos aquí? El ángulo alfa se formaba entre el horizontal y la barra. Y aquí tengo una vertical y una perpendicular a la barra. Quiere decir que el ángulo alfa lo tengo ahí porque son respectivamente perpendiculares a esta horizontal y a la barra.
Esta es una vertical y perpendicular a la barra. Quiere decir que lo tengo el ángulo alfa ahí. ¿Lo ven? ¿Ven ese triángulo rectángulo? Entonces tengo delta L aquí, el desplazamiento vertical del punto C y el ángulo alfa aquí. ¿Qué relación puedo establecer entre ellos? No escuché. Tangente. Pero este es el cateto opuesto y este es el cateto, esta es la hipotenusa. No, tangente no. Tengo el ángulo alfa, tengo el cateto opuesto y tengo la hipotenusa. El seno de alfa. ¿A qué es igual el seno de alfa? A delta L sobre el descenso del punto C. Quiere decir que el descenso del punto C, que es lo que a mí me interesa, lo que bajó el punto C, lo que se movió verticalmente, ¿cómo lo puedo obtener? Haciendo delta L dividido el seno de alfa. ¿Sí? ¿Cuánto valía delta L? 0,166. Dividido seno de integrado. 0,485, 0,49 podríamos. Es por trigonometría, en realidad lo obtuvimos, ¿sí? Haciendo este análisis en función del delta L calculado por Hooke, la ley de Hooke, el alargamiento de la barra por esfuerzo normal, y por la condición de simetría que tenía, digamos, la estructura donde estas dos tensiones eran iguales, los dos delta L son iguales, relacionamos por trigonometría el desplazamiento vertical con el alargamiento, simplemente eso. Y eso es lo que desciende el punto, casi medio centímetro. Es muy pequeño, digamos, el desplazamiento que se produce en la estructura, llamémosle, de las barras con la carga P. Muy pequeño respecto a las dimensiones, ¿no? Porque esto vale 3,5 metros. Estoy hablando que acá es medio centímetro. Prácticamente es imperceptible, pero se producen desplazamientos que es necesario calcular y evidentemente en este caso dimensionar las barras. Nosotros aquí hemos dimensionado las barras y hemos calculado la deformación, digamos, del sistema, que en definitiva sería esta posición deformada, y cuánto desciende ese punto cuando actúa la carga P. Bueno, estaríamos por ahora con esto, ¿sí? Sí, profe. ¿Tienen alguna pregunta? Es bastante básico hasta ahora. O sea, calcular el esfuerzo normal, tengo que ir a la estática, en este caso. Ecuaciones de equilibrio de un sistema de fuerzas concurrentes. Y después calcular el alargamiento con la expresión que hay que relaciona las tensiones con las deformaciones. Cuando hablo de tensión es sigma. Cuando hablo de deformación, hablo de alargamiento unitario, que es delta L sobre L. Y L es una constante que depende de cada material, que se llama módulo de elasticidad, que sale de un ensayo y que van a tener siempre tabulados
y van a poder recurrir en función del material de que se trata. Bueno, completen la lectura de eso que les subí y yo les voy a dar algunos ejercicios. Les voy a subir esta guía, que es la que estuvimos viendo. Donde, bueno, van a tener algunos ejercicios resueltos, otros con resultados, ¿sí? Y bueno, vamos a seguir trabajando en la clase que viene. Pero completen la lectura de ese material que tienen ahí en el aula. Bueno. Y traten de leerlo. Yo le voy a seguir subiendo material, ¿eh? Así que traten de por lo menos leer esos dos publicaciones que se refiere a tracción y compresión, nada más. O sea, no es nada. Pero vamos a ir profundizando un poquito más el estudio a partir de la clase que viene. Vamos a seguir trabajando con esto, ¿sí? Resolviendo algunos ejercicios. Bueno, profe, muchas Si gracias. alguna pregunta, nos vemos en la clase que viene. Nos vemos, profe. Bueno, buenas noches. Muchas